Bien, este tercer vídeo, pues, va a intentar explicar, pues, de alguna manera, qué hormonas están implicadas directamente en la regulación del metabolismo. Como vimos en el primero, habíamos dividido las hormonas en hormonas catabólicas y hormonas anabólicas. Entonces, parece coherente pensar que las hormonas catabólicas sean operativas durante el ejercicio físico, mientras que las hormonas anabólicas no sean operativas durante el ejercicio físico. Bien, entonces, aquí lo que explicamos en este vídeo es que hormonas, por su carácter catabólico, están implicadas directamente en la regulación del metabolismo. Y estas hormonas proceden de tres glándulas y el sistema nervioso. La corteza suprarrenal, que libera cortisol, uno de los grupos hormonales, el páncreas endocrino, que libera glucagón, la médula suprarrenal, que libera adrenalina, y el sistema nervioso vegetativo simpático, que libera noradrenalina, y que en su conjunto se denominan catecolaminas. Porque está, digamos, rodeado con un círculo rojo tanto la médula suprarrenal como el sistema nervioso vegetativo simpático, porque creo que son los trascendentales en la regulación directa del metabolismo y actúan incluso sobre las otras dos, sobre la corteza suprarrenal y sobre el páncreas endocrino, en concreto sobre la liberación de glucagón. Bien, entonces están implicadas directamente porque los efectos están demostrados en que activan las rutas para obtener energía y porque esa rema que ya lo he dicho, la acción de las catecolaminas. Bien, empezamos con el cortisol. El cortisol es una hormona que claramente está muy estudiada y que claramente tiene dos formas, digamos, de control. Un claro ritmo circadiano. Como se ve, aquí tenemos los niveles de cortisol muy elevados a primeras horas de la mañana y luego baja. Y luego hay una serie, digamos, de picos menores que el inicial y finalmente, pues una bajada, que luego otra vez, cuando empieza otra vez el sueño, empieza a subir. De tal manera que se va repitiendo. Y es de las hormonas que más claramente se ha demostrado un ritmo circadiano. Entonces, aparte del ritmo circadiano, está ese concepto, ese factor genérico que se conoce con el nombre de estrés y que es muy difícil de definir. Ese estrés actuaría sobre el hipotálamo actuaría sobre la adenohipófisis actuaría sobre la corteza suprarrenal y liberaría cortisol. Y el cortisol actuaría sobre sus órganos, digamos, y tejidos diana, fundamentalmente el hígado, para activar la gluconeogénesis, sobre el músculo para activar la proteólisis y sobre el tejido adiposo para liberar ácidos grasos. Por lo tanto, ese es un poco, digamos, el mecanismo por el cual se libera cortisol. Repito, el estrés, y la fuente principal de estrés es el ejercicio físico y el ritmo circadiano. Bien, ¿cuál es la respuesta del cortisol a dos tipos de ejercicio? Ejercicio de intensidad creciente a la izquierda, en esta gráfica, y ejercicio de intensidad submáxima y duración prolongada. ¿Vale? Entonces, aquí tendríamos la duración del ejercicio, bueno, lo he dicho al revés. Aquí intensidad y aquí duración. Entonces, en el caso de intensidad, pues vemos que el control, digamos, en los niveles de cortisol en porcentaje respecto al valor que el sujeto tiene, pues disminuyen hasta una determinada intensidad donde ya empieza a aumentar los niveles de cortisol. Repito que esto es muy importante que lo observe el que esté viendo los vídeos, que es porcentaje respecto al valor de reposo. No quiere decir que aquí tengas menos de cero, sino que respecto al valor de reposo ha disminuido, pues en este caso, un 60%.
pero a partir de ahí ya empieza a subir. Bien. Entonces, a mayor intensidad, a partir del 20%, mayor concentración de cortisol. ¿Es coherente con la regulación? Sí, porque al disminuir el cortisol hasta la 20% de intensidad, no grave, no es suficiente el estrés. Puede ser una cuestión individual de los sujetos, cualquiera de estas dos, digamos, respuestas son válidas, ¿no? Es decir, que parece que necesitas un nivel de intensidad concreto para que se produzca un incremento del cortisol. Cuando el ejercicio es duración prolongada, que es lo que vemos que, digamos, hasta el minuto aproximadamente 30, aumenta mucho la concentración de cortisol y aquí vemos la variación de glucosa. Es decir, que podemos pensar que el cortisol interviene en la concentración, digamos, en el control de la glucemia. Pero a partir de aquí ya no, porque el cortisol baja y la otra se mantiene. Luego, pico de secreción de cortisol en los primeros minutos, coherente con la regulación, sí, porque se produce una descarga por el estrés que significa el ejercicio y que como consecuencia, con esto que hemos dicho, que sería esta secuencia de estrés, hipotálamo, hipófisis, corteza suprarrenal, liberación de cortisol, pues tendría un cierto sentido que fuera un pico de secreción. Y luego disminuye el cortisol a lo largo del tiempo. Eh, Probable retrocontrol, es decir, podría ser que hay un retrocontrol de los niveles de cortisol que hacen que bloquee este mecanismo, ¿no? Eso es verosímil. Y si es irrelevante el control del cortisol para la glucemia. Entonces, para controlar la glucemia hay otras hormonas más potentes que no el cortisol. Bien. La otra hormona, el glucagón, enormemente compleja. ¿Por qué? Porque hay muchas señales. Hay mucha heterogeneidad celular dentro, digamos, de las propias islotes de Langerhans. Y hay interacciones celulares y entre hormonas. Por lo tanto, es realmente difícil conocer cuáles son los mecanismos de regulación. Pero siempre empezamos por ahí, ¿no? Entonces, primero, el sistema nervioso vegetativo tiene influencia sobre los niveles de glucagón. La concentración de aminoácidos, también un aumento en la concentración de determinados aminoácidos, también estimula la secreción de cortisol. Pero lo que principalmente controla los niveles de glucagón es que se produzca un descenso abrupto del nivel de glucosa y en menor medida la concentración de grasos y cuerpo cetónico. Todos esos factores influyen sobre los niveles de cortisol. Eso sería la regulación por factores externos. Se refiere al sistema nervioso, concentración de aminoácidos, concentración de glucosa y relación ácido-graso cuerpo cetónico. Y ahora aquí está la regulación, digamos, intrínseca entre las células del páncreas endocrino. Hay tres tipos de células. Las células delta, que segregan somatostatina, las células alfa, que segregan glucagón, y las células beta, que segregan insulina. Como se ven, las células delta, que segregan somatostatina, influyen sobre las células alfa y sobre las células beta. Por lo tanto, ese sería otro mecanismo enormemente complejo que hay personas o investigadores que piensan que esa regulación, que se llama regulación, por decirlo así, interna o autocrina, que es relativamente útil. Bien, una vez que hemos visto la regulación, vamos a pasar, como siempre, a ver qué le ocurre al glucagón durante un ejercicio de intensidad creciente y al glucagón durante un ejercicio de intensidad submáxima y duración prolongada. Como ven, está puesta la insulina también. Y si se fijan, vamos en cualquiera de las dos, lo que observamos, pues observamos un descenso en los niveles de glucagón e inmediatamente un incremento en los niveles. Bien, y de la insulina, pues un descenso en la concentración de insulina y a partir de cierto valor un aumento. Disminución inicial del glucagón.
posible actividad del sistema nervioso vegetativo, parasimpático, interacción con las catecolaminas. El aumento de la concentración de glucagón por el sistema nervioso vegetativo simpático, por una contribución, por lo tanto, su función, ¿cuál sería? Una contribución a la glucogenólisis muscular y a la oxidación de ácidos grasos, y el mantenimiento de la glucemia a través de la glucogenólisis hepática y de la gluconeogénesis, que como se sabe es la producción de glucosa a partir de sustratos que no son de la glucólisis. Bien, cuando el ejercicio es de duración prolongada, ¿qué es lo que vemos? Un aumento del glucagón, que podría ser debido al sistema nervioso vegetativo simpático y al posible descenso de glucosa, y una concentración de glucosa constante, que sería interacción con otras hormonas glucorreguladoras para mantener la concentración de glucosa en sangre. ¿Qué es esto lo que conlleva? Pues un aumento en la combustión de la glucogénesis muscular y de la oxidación de los ácidos grasos, y un mantenimiento de la glucemia mediante la gluconeogénesis. Bien, el último grupo de hormonas implicadas en el control del metabolismo es el sistema nervioso vegetativo simpático. Entonces, el mecanismo de regulación, muy difícil. Con corteza cerebral, actuaría sobre el hipotálamo y controlaría el sistema nervioso vegetativo simpático. Bien. Entonces, ¿qué vísceras son las que de alguna manera son trascendentales durante el ejercicio físico? Pues el corazón y el pulmón. Bien, estas son las vísceras del tórax. Vísceras del abdomen, pues la principal que destacamos aquí, que es la médula suprarrenal, que libera su contenido a la circulación, de ahí iría a los órganos y tejidos, y que son importantes en las reacciones de lucha-huida. Entonces, las terminaciones nerviosas liberan noradrenalina, fundamentalmente, mientras que la médula suprarrenal libera principalmente adrenalina. Por lo tanto, hay una diferencia entre la acción biológica del sistema nervioso vegetativo simpático y de la médula suprarrenal. Bien, aquí lo que vemos, como siempre, es, o como intento, ejercicio físico de duración. Y bueno, en este caso está equivocado aquí esta coordenada, porque sería de intensidad y aquí duración. Entonces, aumenta la concentración de glucagón proporcional a la intensidad, y aumenta, digamos, el sistema nervioso simpático de forma generalizada, y aumenta la actividad de la médula suprarrenal. Resultado, se estimula la glucogenólisis hepática y muscular. Esto está equivocado, porque aumenta el glucagón, no, aumenta la concentración de catecolaminas, sería. Aquí aumenta la concentración de catecolaminas proporcional a la intensidad, aumenta la activación del sistema nervioso de forma generalizada y aumenta la actividad de la médula suprarrenal. Resultado, glucogenólisis hepática y muscular y gluconeogénesis y lipólisis y proteólisis. Aquí habría que subsanar esto y poner concentración de catecolaminas. Y aquí te acuerdo lo mismo. Concentración de catecolaminas. Porque lo que estamos viendo no digamos, el glucagón, probablemente pues fue consecuencia de un cortapega. Bien, interacción entre las catecolaminas, cortisol y glucagón. ¿Qué es lo que observamos? ¿Qué es lo que se intenta manifestar aquí? Se intenta manifestar que a través del sistema nervioso simpático adrenal controlamos la corteza suprarrenal y controlamos al páncreas, y por supuesto la acción directa
de las catecolaminas. Aquí, ¿qué obtienes con esta, digamos, conjunto de hormonas? Siendo la principal las liberadas por el sistema nervioso simpático adrenal, adrenalina y noradrenalina, el control de la obtención de energía y el control de la concentración de glucosa en plasma. Esos son los dos factores. Este a lo mejor más prioritario en los ejercicios de intensidad creciente y este más prioritario en los ejercicios, digamos, de duración prolongada. Entonces, en el ejercicio de intensidad creciente, prioridad, control de la obtención de energía. En el ejercicio de intensidad, otra vez está mal, de intensidad creciente, no, de duración prolongada, de duración prolongada, pues el control de la glucemia. Muchas veces estos errores ocurren porque cuando estás haciendo, haces copia, pega, y así salen muchas veces los errores. Bien, ¿cómo responden las catecolaminas, el cortisol y el glucagón durante la recuperación? Eso sí que es realmente pues, un enigma porque se estudia muy poco, pero la cuestión es que la noradrenalina puede ser en un porcentaje muy alto, regresa otra vez a las terminaciones nerviosas y alrededor del 15% pues puede difundir al líquido intersticial y al plasma. Y finalmente pues pasa al hígado, el hígado la oxida, es la noradrenalina, de ahí al riñón y del riñón se elimina por la orina los productos de desecho. Mientras que la adrenalina, el 100% de la adrenalina es liberada prácticamente por la médula suprarrenal y podemos decir que en 20 minutos prácticamente las concentraciones catecolaminas se alcanzan sus valores de reposo. Bien, el cortisol. El cortisol, como ven, pues es una hormona que, digamos, que disminuye gradualmente durante la recuperación y que en el ejercicio de acción prolongada, si la concentración de cortisol permanece elevada durante horas o días, puede indicar sobreentrenamiento. De hecho, pues es uno de los parámetros que se utiliza para valorar el sobreentrenamiento, el índice testosterona-cortisol. Si el cortisol está muy elevado durante mucho tiempo, pues puede inducir a pensar que el sujeto tiene una situación de sobreentrenamiento, mientras que el glucagón disminuye muy rápidamente durante la recuperación. Esto nos sirve ¿para qué? Para realizar estrategias de nutrición, para una mejor recuperación y prevención de un posible sobreentrenamiento.